Bienvenidas, bienvenidos al contenido del curso Relaciones más conscientes y horizontales. El amor en Émile Armand. En este curso vamos a abordar las ideas que este pensador francés, este personaje francés, elucubró acerca del amor. Esto hace más de 100 años. Muchas de estas ideas empiezan a pensarse incluso en 1800 con uno de estos personajes que lee Émile Armand, que se llama Hans Rinner, a quien en algún momento a lo largo de este curso voy a mencionar. Seguramente ya se están preguntando quién fue Émile Armand. Precisamente en esta primera unidad vamos a hablar acerca de quién fue este personaje. Émile Armand nace el 26 de marzo de 1872 y fallece el 19 de febrero de 1962. Émile Armand fue un crítico social, un propagandista de una forma del individualismo de izquierda y pacifista francés. Vale la pena mencionar que si quieren conocer un poco acerca de lo que son los individualismos de izquierda, en mi podcast de Letras en la Radio, de Letras en Redes, hay un capítulo dedicado a lo que son estos individualismos de izquierda, que son una forma de entender la autonomía humana desde una empatía por la diferencia, pero también por la lucha social. Vale la pena mencionar que estos individualismos son bastante distantes, digámoslo, de lo que solemos llamar individualismos de derecha. Si quieren ahondar de nuevo en este tema, entonces tengo el podcast, voy a dejarles el enlace para que lo escuchen. Precisamente en ese podcast hablamos de estos individualismos de izquierda, una serie de personajes que no solo criticaban, digámoslo, los asuntos económicos, las desigualdades sociales respecto a la economía, a la política, a la ideología, sino que también se centraban en criticar aspectos respecto a cómo la sociedad quiere imponerle a los individuos una serie de valores, una serie de prácticas, una serie de haceres, pensamientos, etcétera, etcétera, que terminan moldeando lo que viene siendo la individualidad. Entonces, este es un individualismo que no se queda en la pasividad, sino que invita a la rebeldía, a la transformación tanto personal como social, y siendo aquella parte de esta. Es decir, la acción individual también para ellos es una forma de la transformación, una forma de gestionar cambios sociales. Esto sin dejar de lado, digamos, lo que vienen siendo las luchas sociales, a las cuales también reivindican. Émile Armand es autor de una serie de libros, de artículos sobre relaciones horizontales, de crítica social, etcétera, etcétera. Vale la pena mencionar que durante mucho tiempo hubo bastantes personajes de distintas ideologías, incluso a fines de 1800. En 1800 ya aparecen algunos personajes como Hans Rinner, a quien suele citar Émile Armand en sus libros, que empiezan a cuestionarse las relaciones y también son considerados muchos de ellos individualistas de izquierda. Entonces empiezan a cuestionar precisamente en esa serie de costumbres sociales, en esa serie de haceres sociales, de pensamientos, de ideales, etcétera, cuestionan bastante lo que es el amor romántico y la forma en que las personas se relacionan. A lo largo del curso, esto es lo que vamos a ver. Vamos a realizar un ejercicio, digámoslo, de escritura que es bastante importante porque lo que pasamos por la escritura se vuelve algo propio y es una forma en la cual podemos precisamente resignificar nuestras prácticas, nuestros pensamientos y nuestras formas de ser e incluso de estar en el mundo. La escritura ayuda entonces, digámoslo, a resignificar. Hoy en día hablarían mucho de la deconstrucción, eh, a resignificar, a deconstruir, a desaprender y reaprender, a crear
Finalmente, nuevas formas de relacionarse, de cuestionarse a uno mismo, cuestionar a la sociedad y establecer lo que son los propios deseos. Entonces, a lo largo de este curso se propondrá la escritura de un manifiesto. Este curso, si bien parte de las ideas de Émile Armand, no es un curso, digámoslo, en el cual vamos a recibir la teoría tan solo pasivamente. No, acá vamos a partir de la teoría que Émile Armand escribió en sus libros y a partir de ella cada quien, esa es la idea, eh, establecerá sus formas, digámoslo, de relacionarse. Esto a través de un escrito. Entonces este autor, más que autor, digámoslo, de libros, escribe muchos artículos. Incluso más que artículos, solía escribir mucho panfletos, por así decirlo. Eran pequeños artículos en donde se abogaba bastante por ciertas formas de relacionamiento, donde se criticaba bastante las formas hegemónicas de relacionamiento y hacía propuestas, propuestas bastante interesantes. La camaradería amorosa es entonces la propuesta de Émile Armand. Trasciende la crítica y establece una propuesta que se asocia con el amor libre, que es un movimiento que en estos momentos históricos también está un poco revitalizándose. Hoy de nuevo volvemos a hablar de amor libre, como se habló de amor libre a finales de 1800 y principios de 1900, cuestionando todas las instituciones sociales que buscaban influir en las distintas formas de relacionamiento y que incluso se volvían bastante policíacas. Es decir, había una fuerte influencia social en esas relaciones. Esta camaradería amorosa entonces viene siendo una especie de propuesta que se desarrolla en distintos de esos artículos o panfletos, pero en un sentido estricto no es exactamente un libro, sino que es una propuesta que se desarrolla a lo largo de distintos artículos, panfletos, etcétera. Vale la pena mencionar que Armand fue defensor de la libertad, de la emancipación individual, de la educación sexual. Él habló de una serie, digámoslo, de aspectos que tenían relación con este tema de el amor. Para Armand, el amor es un fenómeno, digámoslo, amplio, incluso más que definirlo, recoge esta serie de prácticas que las personas suelen denominar amor. Es decir, no crea una teoría, por así decirlo, metafísica de lo que es el amor, sino que parte de la práctica, parte de lo material. Y eso es bastante importante, ya que incluso en las relaciones vale la pena reivindicar la práctica, ya que si nos ponemos a pensar en asuntos metafísicos, podemos caer fácilmente en manipulación emocional, en manipulación psicológica y en manipulación basada en aspectos, digámoslo, incluso espirituales, que pueden ser unas intuiciones bastante interesantes, pero que, sin embargo, no se basan en algo fáctico. Es decir, cuando yo tengo problemas de comunicación, sé que tengo problemas de comunicación y se lo puedo expresar a mi pareja. Si tenemos problemas de comunicación, podemos identificarlo como pareja. Pero si yo tengo una dificultad respecto a algo en mi espíritu y se lo manifiesto a mi pareja, puede ser que para ella eso sea bastante complicado de entender porque es algo que incluso podría no observarse. Y de esta manera, incluso podría sacar yo provecho de ese malestar espiritual del cual ella podría no observar nada. Entonces Armand, defensor de la libertad, de la emancipación, de la educación sexual, de la desnudez y una serie de prácticas, digámoslo, bastante libres en el asunto de las relaciones, reivindicó las relaciones de lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, la comunidad LGTBIQ+, reivindicó, por ejemplo, también el poliamor,
las distintas formas de relacionarse. Él mencionaba que no era problemático que dos personas que fuesen mayores y en estado de conciencia y voluntad libre establecieran una forma de relacionarse, si no había, digámoslo, un interés de sacar provecho de la otra persona. Este es Emil Armand, estas son, digámoslo, las ideas que lo mueven. Acá no queremos pues establecer como una especie de biografía extensa, es más como un acercamiento al escritor. Vale la pena, digámoslo, sí destacar algunas de estas anécdotas bastante interesantes. Y es que Armand, como se dedicaba bastante a este tema de las relaciones amorosas, solía ser un referente en las comunidades, digámoslo, libres, las cuales incluso con cierta frecuencia solían escribirle a él cartas, solían escribir cartas solicitándole, digamos, una asesoría relacional, incluso podría decirse un poco cercana a lo psicológico. Entonces, algunas mujeres, algunos hombres le escribían a él y él también les respondía. Esto es algo que es bastante interesante porque aún se conservan muchas de estas cartas. En Internet puede encontrarse, por ejemplo, cartas de América Scarfo, quien le escribe a él para tomar decisiones en sus relaciones. Y fue entonces, digámoslo, en su época, un referente de las relaciones amorosas.